decirles, el reto al rato es, no, todavía no. Prefiero que les hable la palabra de Dios y luego ya les hablo yo, ¿ok? Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Luis García para que pase con nosotros y nos comparta la palabra de Dios. Y mientras él comparte, hermanos, piensa, y si el día de hoy dices todavía no, pero quiero que esta semana Dios me hable, llévate tu papelito y lo trae la otra semana. Pero si ya en este tiempo Dios está trabajando contigo, de una vez ponle tu nombre y es algo entre tú y Dios, ¿sale? Pero todavía no lo hagas, nada más piénsalo. Luis, adelante. Gracias Marco. Nuevamente, gracias por la invitación, gracias Iglesia Bautista de Chalco por la invitación. Estamos muy contentos de estar en conferencia de siembra con ustedes y yo siempre a la expectativa, entusiasmado de lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros en esta conferencia de este año. Vamos a nuestro librito de notas del mensaje, vamos al mensaje número 3 hoy. Este mensaje es el corazón de la conferencia, porque esta es una conferencia sobre el dar y cómo dar con fe. Es una conferencia para ejercitar nuestro músculo de la fe a través del dar, y es algo que por un lado es un don para algunas personas. En un grupo de personas como el que está hoy aquí, seguramente hay gente que su don es la generosidad, y por el otro lado también es un ejercicio o una habilidad o un don que se desarrolla, ¿no? Puedes tú convertirte en una persona generosa que tiene fe también en esta área, y por eso es que cada año es saludable hablar de esto en nuestras iglesias, bíblicamente, pero es importante que también nuestra fe se desarrolle en esta área, y sobre todo porque a mí lo que siempre me entusiasma es ver el impacto que tiene esto en nuestras vidas para bien y para el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿listos para un avance en el reino de Dios hoy? Perfecto. Estamos entonces ahí en nuestro tercer mensaje. Nuestro texto lema, vamos a decir, ha sido Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Eso incluye también la provisión de Dios para las finanzas, pero Dios quiere proveer, Dios es la fuente, Dios es el proveedor, amén. Y Él quiere proveer a nuestra vida, y en esta conferencia estamos aprendiendo cómo alinear nuestras vidas a los principios bíblicos de su provisión, de tal manera que esa provisión pueda fluir, ¿verdad? Muchas veces la provisión de Dios aparentemente no es una realidad, y como que los principios no están trabajando en nuestras vidas, ya sea como personas, como familias y aún como iglesia. Pero Dios ha dejado a lo largo de toda la Biblia principios bíblicos para alinearnos a ellos y ver el fluir de su provisión en nuestras vidas. Y es lo que queremos, porque al nosotros poder tener esa provisión, podemos lograr un impacto en la eternidad. Amén. Es lo que estamos buscando. Por eso tenemos ahí en pantalla más adelante 2 círculos donde la provisión de Dios se une con la visión, que es el lema de este año de nuestra conferencia, provisión para la visión. ¿Cuántos saben que Dios nos creó con un propósito? Que no somos accidente, que Dios tiene una misión y tiene un ministerio para cada uno de nosotros. El ministerio es para la iglesia y la misión es para el mundo que se pierde sin Cristo. Amén. Entonces, todos aquí que somos creyentes, si tú eres hijo de Dios, tienes una misión y tienes un ministerio en el que tú tienes que trabajar, pero Dios no nos creó para esto simplemente y nos dejó sin proveernos lo necesario. Y esta provisión viene desde cosas espirituales, cosas intelectuales, pero también cosas financieras para poder realizar nuestra misión. Así que estamos aprendiendo cómo alinear esa visión que también nos ha dado como iglesia. Como iglesias tenemos una visión, y como dije
en los días pasados, su pastor de parte de Dios tiene una gran visión para esta iglesia en los próximos años, pero se va a requerir que Dios provea para ella. ¿Ok? Entonces, hemos estado viendo cómo alinear la provisión de Dios a nuestras vidas y ministerios. Y si quieres saber un poco más sobre los mensajes anteriores, ya escucharon, van a estar en una plataforma y ahí puedes tú repasar los primeros mensajes, puedes llenar también tus notas incompletas, pero hoy vamos a centrarnos en cómo alinear la provisión de Dios a la inversión, a nuestra inversión. Ahora estamos hablando ya del corazón de la conferencia, donde se logra el mayor impacto, el mayor avance en los planes, en las metas y en la visión que Dios tiene para nosotros y para nosotros como iglesia. Y tiene que ver con nuestra generosidad. Estamos hablando aquí de un corazón generoso. Hermanos, la vida de generosidad es la mejor vida a la que tú has sido llamado de parte de Dios. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. No hay mejor vida que vivir para dar, que vivir, por ejemplo, de manera egocéntrica. ¿Para qué? Para recibir. Dios es generoso y Dios, su último propósito es que seamos como Él, ¿sí o no? Entonces Él quiere que nosotros crezcamos en ese carácter generoso también con Él. Pero también es importante saber que Dios entra en esa dinámica con nosotros de generosidad para que nosotros podamos seguir siendo generosos con Él y con los demás. Amar a Dios y amar al prójimo también se traduce generosidad, porque generosidad es la solución al mundo. Porque de tal manera amó Dios que al mundo que dio o que ha dado a su Hijo, ¿verdad? O sea, la manera de demostrar el amor a las personas y a Dios es dando, hermanos, no reteniendo, no cerrando el corazón y las manos, es dando. Y cuando nosotros abrimos el corazón y abrimos las manos para dar, cosas increíbles y de gran impacto suceden. Así que hoy es el día y gracias a Dios por los que están aquí, porque vamos a animarnos con la palabra de Dios para poder hacer algo de generosidad. Ya vieron ustedes el impacto en la obra en el año pasado, pero estamos aquí para hacer algo mucho mayor, ¿ok? Entonces vamos de lleno al principio que es el corazón y el nombre de esta conferencia, que es la siembra. Y el principio se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, 6 al 8. 2 Corintios 9, 6 al 8. Vamos a leerlo y luego les explico un poco el contexto. Está el apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Corinto, ¿sale? Y les dice, pero esto digo, lea conmigo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Y note ahí las palabras generosidad, ¿verdad? Cada uno de, entonces el contexto de este pasaje no es otro más que las finanzas, el ofrendar, ¿sí? Cada uno de, como propuso en qué, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí viene la última cosa. Y poderoso es ¿quién? Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, lea conmigo, siempre, en todas las cosas, que todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pues tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con la misión, tiene que ver con la misión, con la visión que Dios ha dado para nuestras vidas y para esta iglesia, ¿ok? Pero ¿qué es lo que Dios quiere a través de este principio?
que tengamos todo lo suficiente en todas las cosas. Ya dije, yo como pastor en mi iglesia no quiero una iglesia rica, quiero una iglesia que tenga todo lo suficiente ¿en qué? En todas las cosas para cumplir con la visión. Y aquí está el principio. ¿Y cuál es ese principio para poder tener todas las cosas, todo lo suficiente para la visión? La siembra. Eso es. Aquí está el principio de la siembra y qué? Y la cosecha. Y es un principio bíblicamente correcto, hermanos. Y el contexto no es otra cosa más que el dar. Más que el dar. No el recibir, el dar. Entonces Pablo, les pongo un poco del contexto histórico, hay una necesidad en Jerusalén. Las iglesias, adelante, gracias, muy amable. Creo que hay un sándwich ahí. Gracias. Si de repente agarren, no, bueno, está bien. No, gracias, hermano. Las iglesias en Jerusalén, que era donde nació todo el movimiento, la primera iglesia en Jerusalén, estaban ahora pasando hambre, ¿sale? Había llegado una crisis financiera, una crisis económica, y estaban en aprietos económicos en Jerusalén hasta el punto de padecer hambre. Ahora, entonces las iglesias, ustedes saben, la iglesia de Jerusalén fue la que mandó misioneros a todo el mundo conocido en su tiempo. Pablo era uno de ellos. Y las iglesias que estaban en Asia Menor eran fundadas por todas esas personas y todos los judíos que fueron a esas ciudades para hablarles de la palabra, pues de alguna manera estaban en deuda con ellos, ¿sí o no? O sea, por lo que ellos habían hecho. Entonces Pablo dice, en otra parte de la escritura Pablo dice, oigan, si ustedes recibieron de ellos lo espiritual, que son las riquezas eternas, ¿se acuerdan que lo vimos ayer? Es mucha cosa que ellos puedan cosechar de ustedes lo material. ¿Qué es más, lo espiritual o lo material? Claro, y hermanos, tú estás sentado aquí porque alguien un día dejó todo para que tú puedas estar aquí, ¿sí o no? Porque alguien fue enviado y otros pagaron para que esa persona fuera enviada y tú estés aquí hoy. O sea, directo o indirectamente es el mismo principio. Entonces Pablo les dice, pues no sería nada mal y es una gran idea que ahora ustedes suplan la necesidad de ellos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De diversas maneras, pero una de las mejores, vamos a levantar una ofrenda abundante. Hermanos, la ofrenda que se está hablando aquí no es tu promesa misiones de cada semana. Aquí estamos hablando de algo súper abundante. ¿Sí me estoy explicando? De algo de generosidad. Y él, inclusive, si tú lees capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios, vas a ver que esto se estaba preparando desde hace un año para que ahora se pudiera recoger. Qué lindo sería el día que lleguemos en las conferencias de siembra y ya lleguemos aquí, digamos, ya nos preparamos, ¿verdad? Todo el año estuvimos preparándonos, ya estamos listos simplemente para hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso sería muy padre. Bueno, aún no hemos llegado ahí, pero ojalá que un día pues ya simplemente no simplemente tengamos que ejercer nuestra fe en este momento, sino que la ejerzamos durante todo el año para llegar aquí y decir, aquí está mi ofrenda abundante. Entonces Pablo, en este contexto, no está dando un mandamiento. Hermanos, el principio de la siembra y la cosecha, dar de generosidad no es un mandamiento. O sea, y sí quiero decir aquí dos cosas rápidamente, dos aclaraciones. Si tú quizás estás aquí y tú has sido abusado en esta área, has estado en lugares o con líderes o pastores que han abusado de este principio y tú has sido lastimado, lo siento que sea así, no es la idea lastimarte y presionarte a nada hoy, al contrario, queremos que tú sanes esa herida y no te sientas presionado a hacer nada en esta conferencia, amén. Número 2, que Dios dice que debemos dar con alegría y no por necesidad ni por tristeza. ¿Está de acuerdo? Entonces también, si hay alguien aquí, y tengo esa confianza de decirlo porque sé que Dios va a usar a quienes se dejen usar, a quienes quieran ser usados, o sea, y no hay, esto es algo voluntario. Entonces, si tú te sientes presionado a dar, y no es lo que voy a hacer, presionarte, pero si te sientes presionado, es mejor que no hagas nada al respecto. Amén.
es mejor que, y está bien, está perfecto. Y es lo mismo que Pablo seguramente le dijo a los corintios, le dijo, miren, no tienen que hacerlo, ¿no? Porque dicho sea de paso, la iglesia de Corinto era una iglesia próspera, era una iglesia rica. A diferencia de las iglesias de Macedonia, que eran pobres, los corintios eran ricos, pero no eran muy generosos. Y el capítulo 8 comienza Pablo como que picando a celos a los corintios, diciéndoles, miren a los de Macedonia, iglesias pobres, Filipos, Tesalónica, todos ellos, iglesias pobres les ponen el ejemplo a ustedes. Así empezó Pablo, ¿eh? Y bueno, Pablo se echa toda una disertación sobre el dar abundantemente, argumentando a los corintios que ellos también deben de participar de esta bendición tan grande. Y trata de persuadirlos, ¿no? Y después de dar todos sus argumentos, llega al punto central de estos dos capítulos, que es versículo 6, 9, 6. Entonces dice esto, ok, ya les di todos los argumentos para motivarlos a hacer algo de generosidad. La iglesia madre está en crisis, en peligro, ¿verdad? La obra está en peligro, necesitamos hacer algo. Pero no es a fuerza, no es obligatorio, como es lo mismo que les digo a todos aquí hoy. Sin embargo, Pablo dice esto, pero esto digo. O sea, no es a fuerza, no es obligatorio, no es aquí sacar con un gancho a alguien algo, no. Pero esto digo, y apela a la conciencia de los corintios, y es la misma apelación que yo hago aquí a todos nosotros, hermanos. Pero esto digo, no es a fuerza, pero esto digo, el que siembra, ofrenda, escasamente, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a cosechar? Escasamente. Iglesia Bautista de Chalco, si tú siembras escasamente, ¿cómo vas a recibir de parte de Dios? Pero si lo haces generosamente, ¿cómo vas a recibir de parte de Dios? Porque hay un principio de retorno aquí, está muy claro. Quien diga que no hay un principio de retorno aquí, pues no puede leer bien la Biblia, yo creo. Y lo vamos a ver en un momento más. Hermanos, entonces aquí hay un principio de retorno, pero está definido por la manera en que tú siembras, y es un principio físico también, natural. Quizás aquí nosotros ya nadie está relacionado con la agricultura, pero alguien aquí ¿alguna vez estuvo relacionado con la agricultura o sus padres? Ok, hay gente, sí. Y ustedes saben perfectamente que el principio es ese. Si yo siembro poca semilla, ¿cómo será la cosecha? Poca. Y si yo siembro más semilla, dependiendo del clima y que Dios sea bueno, ¿cómo va a ser la cosecha? Mucha. Ese mismo principio en lo físico viene de lo espiritual, y es lo que está diciendo Pablo. Ahora vamos a hacer algo de generosidad. Y voy a explicarlo en un momento más. Entonces, no tenemos que hacerlo. Claro que no, esto es entre tú y Dios, entre mí y Dios, cada año, ¿eh? Pero esto digo, ¿cómo queremos nosotros cosechar? Así es. Miren, hermanos, mi iglesia después de 10 años de hacer esto no es la misma. No somos una iglesia rica, ya le conté, ¿verdad? Es una iglesia que vive en una zona de Acapulco que quizás es la que tiene más dificultades en esa área. Pero gracias a Dios, creo que nuestra iglesia le ha creído a Dios, y Dios nos ha avanzado de maneras que solamente Dios puede avanzarnos a pesar de todos los pronósticos. ¿Amén? Somos una iglesia que hemos pasado por 3 huracanes, el último hace algunos meses. Hoy Dios nos tiene en una situación de influencia e impacto muy diferente, a pesar de pasar por todas esas cosas. Yo estoy convencido de que tiene mucho que ver con el aprender a sembrar con generosidad. Ahora, esto requiere fe, hermanos, porque muchos de nosotros decimos, ¿y de dónde esto va a salir? Bueno, Dios nos ha dado algo, un regalo a los creyentes, un regalo muy especial en el día de la salvación, y ese regalo se llama fe. Amén. Fe. Entonces lo que necesitamos es ejercer ese regalo que se llama ¿qué? Fe. La última aclaración aquí es de que si tú estás aquí por primera vez, ¿verdad?
y dijiste, ¿en qué día vine yo a la iglesia, verdad? El día que están hablando del cochino dinero, ¿ah, pastor? Mira, si tú estás aquí como pastor, es lo que yo siempre digo a mi iglesia, creo que Marco estará de acuerdo, tú no estás aquí para dar, tú estás para recibir, amén. Quiero que te goces, escucha lo que Dios tiene que hablarte y que sepas que Dios ha provisto para tu necesidad más grande, que es la de tu relación con Dios y la solución del pecado en tu vida, amén. Dios quiere que vivas con Él para siempre en el cielo un día, pero primero necesitas recibir a Cristo en tu corazón, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, que Dios en su provisión y amor ya dio para nosotros a su Hijo, amén. Y ese es tu mayor y mi mayor problema, y Dios ya lo resolvió por ti y por mí. Ahora simplemente, ahora regreso a los creyentes, imitemos a Dios. Dios dio a su Hijo, dio lo mejor, lo más valioso que Él tenía, ¿sí o no? No lo escatimó, no dijo, ahí les va por partes, Jesús. Lo entregó por completo, y Jesús mismo se entregó por completo, no se entregó por partes. Hermanos, en este tipo de conferencias, Dios quiere que nos entreguemos por completo, sin reservas. Pero deja que Dios hable a tu vida durante el mensaje, y espero que tú puedas entonces tomar la mejor decisión, que es poder ser una persona generosa. Sé que lo han sido, lo veo en los números, Dios les bendiga, también veo el avance, pero ahora vamos a hablar de algo mucho mayor, que ya su pastor vendrá en su momento a comentárselo, ¿ok? Entonces, la siembra no se trata de obtener dinero como a veces se ha pensado. La siembra se trata de dar dinero. Si alguien te dijo, no, es que es una manera de decirle a la gente que cómo puede tener dinero, no, te vas a dar cuenta que más bien a lo que yo quiero estimularte es a que tú, ¿verdad?, seas generoso, a que tú des, no a que tú, ¿qué?, recibas. La siembra no provoca la codicia, sino la generosidad. No es usar a Dios para obtener dinero, sino usar el dinero para servir a Dios, amén. Hay gente que usa a la gente o usa a las otras personas para obtener dinero, pero debemos más bien usar el dinero para amar a las personas. Para eso es el dinero. Entonces anote ahí en la primera línea en blanco. La siembra no se trata de obtener bendiciones. No, ese no es el enfoque, hermanos. Sí hay un retorno, como ya lo vimos, pero no es el enfoque. Se trata de esto: tener influencia e impacto. ¿Le gusta esto? Iglesia Bautista de Chalco, ¿le gustaría tener más impacto en su comunidad? ¿Más influencia en su comunidad? Claro, y aquí está el principio y se lo vengo a dar gratis. Por eso la NASA paga $1 millón, pero no se los damos, ¿verdad? ¿Dónde está el impacto? Seguimos leyendo 2 Corintios 9, ya quedamos en el versículo 8. Mire dónde está la influencia y el impacto. 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla, ¿a quién? ¿Quién da la semilla, hermanos? Dios. ¿Quiénes son los que siembran? Nosotros. ¿Quién va a dar las finanzas para que podamos hacer esto? Permítame una de estas tarjetitas, ¿las tienen por ahí? O sea, tú ves la tarjetita y dices, ¿y de dónde? Bueno, déjame decirte, gracias. A través de mi fe, Dios es el que provee esta ofrenda abundante, porque nosotros no lo podemos hacer en estas fuerzas. ¿Está de acuerdo? En este momento, si yo pregunto cómo andamos, híjole, andamos, pero sin luz, ¿verdad? Pero el que da la semilla para que sembremos, ¿quién es? Dios, a través de nuestra fe. Entonces dice, y pan al que come, proveerá, ¿y qué? Y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Le suena a influencia eso? ¿Le suena a impacto? Claro. Para que estéis enriquecidos en todo.
en todo, para toda ¿qué? Liberalidad, generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de ¿qué? De gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. A ver, hermanos, este tiempo de siembra no solo va a servir para suplir las necesidades de la iglesia, las necesidades de misioneros, la ayuda a algunos pastores, etcétera, hacer ese tipo de buenas obras, sino que esto también va a ayudar a que podamos impactar a nuestra comunidad de otra manera y acciones de gracias que glorifican a Dios van a ser elevadas a Él. Amén. ¿Cuántos quieren que la gente, que la comunidad dé gracias a Dios por esta iglesia? Digan Dios, gracias por la Iglesia Bautista de Chalco. Apenas tuvieron la calaverita de salvación, ¿verdad? Y conocieron la generosidad de esta iglesia, ¿sí o no? ¿Y cuántos niños y cuánta gente estuvo aquí? Gracias a Dios por eso. Entonces, no estamos hablando aquí de baratijas y juguetes caros, no, no, no. No estamos aquí para eso. Si alguien dijo eso, no lo dijo bien. Amén. Estamos aquí porque queremos tener un impacto, influencia. Ahora, el tema es que para eso se requiere dinero, ¿sí o no? O sea, si usted dice, vamos a mandar misioneros, pero que le hagan, que vayan a la, como siempre damos el clásico ejemplo, vayan a la terminal de camiones o al aeropuerto y diga, deme un boleto porque me mandó mi iglesia de misionero. ¿Y dónde está el dinero? No, es que así nomás. No, así no vamos a lograr ningún impacto, ¿está de acuerdo? Y el avance acelerado que podemos tener depende de nuestra generosidad. Porque el dinero es una herramienta poderosa. Hermanos, el dinero no es el problema, ya eso debemos saberlo, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 6 dice que no es el dinero el problema es el amor al dinero. El dinero no es bueno ni malo, todo depende de manos de quien esté. Porque ese mismo dinero que nos puede ayudar a impactar a nuestra comunidad con el evangelio puede caer en manos de alguien que puede hacer drogas para venderlas en la misma comunidad. ¿Sí o no? Entonces, de que Dios no, ¿verdad? De que ellos tengan el dinero a que lo tengamos nosotros, ¿qué es preferible? No tengan miedo de decirlo, nosotros. Y que dicen, no, yo cochino dinero, yo no quiero saber nada. No, hermanos, es que el dinero es una ¿qué? Herramienta. Pregunta, a ver, porque sí, estoy tratando de abrir nuestra mente aquí, ¿sale? Porque a veces tenemos ideas equivocadas en relación a esto. Hermanos, conteste honestamente. Si usted tuviera más dinero, o bueno, a ver, como iglesia, porque creo que así lo pueden hacer más fácil. Si como iglesia tuvieran más dinero, ¿podrían hacer más impacto? Pero fuerte, por favor, que se escuche que sí. Si ustedes como iglesia tuvieran más dinero, más finanzas, ¿podrían hacer más impacto? Sí, hermanos, claro, eso lo entiende cualquiera. Y no decir, ay, no, nosotros no queremos saber nada, ¿eh? No vaya a ser, ¿eh? Pero hermanos, estoy hablando entre maduros, creo yo. Gente que entiende para qué es esto. Entonces apunte, más dinero, ¿igual a qué? Más impacto, punto. Más dinero, más impacto. Y Dios nos está dando el principio de cómo nosotros podemos tener más ¿qué? Más impacto. Y le quiero regalar una frase de una señora llamada Margaret Thatcher. ¿Quién recuerda a Margaret Thatcher? Primera ministra de Gran Bretaña en los años 80, allá, ¿verdad? Yo era un niño y Marco era un señor ya, nada, cierto. No, éramos niños. Pero mire lo que dice Margaret Thatcher. Dice, a ver, léalo conmigo. Nadie se habría acordado del buen samaritano
si solo hubiera tenido buenas intenciones. Además, tenía dinero. ¿Es cierto o no es cierto? El buen samaritano tenía un corazón compasivo, fue el único que se compadeció del herido, pero no solamente le dijo, ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo sufres? Me conmueve el corazón. ¿Qué hizo? Derramó aceite, le vendó las heridas, lo cargó en su transporte, lo llevó al mesón, pagó por todo lo que ahí consumió, se tenía que ir a su viaje y aún así le dijo al mesonero, lo que gaste, ponlo ¿qué? A mi cuenta. Hermanos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no solo tuvo buenas intenciones, Él entregó todo para que tú y yo, cuadro de ese herido, ¿verdad?, estuviéramos hoy aquí. El problema muchas veces, ¿qué pasa con la iglesia? Tenemos solo buenas intenciones, pero no hay ¿qué? Dinero. Yo quiero hacer tantas cosas en mi comunidad, pero no hay ¿qué? Dinero. Entonces, el buen samaritano no hubiera sido recordado hoy como el gran héroe y el gran personaje que es, si no le hubiera puesto dinero al asunto. Hermanos, entonces, yo sé que aquí hay pura gente bien intencionada, sé que ustedes son buenas personas, pero pasemos de las buenas intenciones a ponerle también ¿qué? Dinero, amén. ¿Queremos realmente tener un impacto como el buen samaritano? ¿Queremos ser ese buen samaritano? Tenemos que entonces entrarle a esto. Ahora, hermanos, ¿quién es el más beneficiado siempre al final del día cuando da? ¿Quiénes son los más beneficiados? Nosotros, hermanos, porque Dios dice, dad y se os dará, pero Dios no te da como tú le das. O sea, tú le das a Dios con una cuchara, Él te da con una pala. Tú le das a Él con una pala y Él te regresa una carretilla. Tú le das una carretilla y Él te trae una retroexcavadora. Nunca le ganarás a Dios en el dar. Y esto es a lo que nos invita Dios, querida iglesia de Bautista de Chalco. Nos invita a entrar en esa dinámica con Dios de yo te doy, tú me das más, para que yo te pueda volver a dar. Amén. Y tú me das más para que yo te pueda volver a dar. Se trata de impacto e influencia. A ver, diga conmigo, impacto e influencia. ¿Sí queda claro? La iglesia de su servidor en Colosio nunca ha vuelto a ser la misma después de la siembra y antes de. Y créame, ninguno de nosotros nos hemos hecho ricos. ¿Por qué? Porque esa no es la idea. Pero sí somos un canal. Dios es la fuente, ¿cuántos lo saben? Y Dios usa varios canales para proveerle a usted su negocio, su trabajo, diversos canales. Sus papás son canales. Pero la fuente, ¿quién es? Ah, bueno, hoy Dios quiere usar un canal especial. Usted. Usted es un canal. ¿Dejará que Dios lo use como un canal? Dios quiere usarle un canal para hacer un impacto con la siembra de este año, porque la siembra de este año es la cosecha del año que viene. Ya lo vieron en el año 2024. Pero lo que queremos cosechar en los próximos años, ya lo puso ahí Marco aquí abajo, no lo ha explicado completamente, yo no voy a decir tantas cosas, pero aquí está. Es lo que queremos cosechar el año que viene. Entonces, la siembra de este año determina la cosecha del año que viene. ¿Quién es el que da la lluvia? ¿Quién es el que da las condiciones para que esa cosecha se dé? Ese es Dios. Ahí ya nosotros no nos metemos. Pero la parte del sembrador es sembrar. ¿Para poder qué? Luego gozarnos con la gran cosecha. ¿Amén? Cuando sea me invitan. ¿Qué les parece? ¿Sí me van a invitar? Excelente, para que nos gocemos juntos. Bueno, ya tomé un buen rato para explicar, porque sé que aquí no hemos venido en algún rato y a lo mejor algunos son muy nuevos y dicen, pues, ¿qué es esto de la siembra, verdad? Traté ya de explicar, entonces es una conferencia de generosidad, es una conferencia de dar.
Y entonces déjame darte 3 actitudes para hoy, al momento de llenar tu promesa, porque esto es una promesa, no la tienes que dar hoy, ¿verdad? Algunos vienen y dicen, yo no vine preparado, traigo 3 pesos. ¿Sirve? Sí, no sirve, pero mejor llena la tarjetita, ¿verdad? Y la tarjetita la llenas, te voy a indicar al final del mensaje cómo lo puedes hacer. Y luego en una fecha posterior, ¿tienes la fecha más o menos? Bueno, en el mes de diciembre se hace otro evento para poder ahora materializar esa siembra. Entonces, si yo digo, pues Dios me dio una cantidad y aquí está Dios con mucho amor, con mucha gratitud, con mucho gozo y fe, lo pongo ahí y en cuanto Dios provee esa siembra, entonces ahora yo vengo a fin de año y aquí está y juntos nos gozamos de hacer algo bien padre para Dios por todo lo que va a pasar el año que viene y las almas y la bendición y todo el impacto que como iglesia vamos a hacer. Entonces, cada vez que tú escuches uno de estos 3 puntos, piensa en esta tarjetita. Número 1, primera actitud para dar con impacto. Da con una actitud de gozo rebosante. Y voy a tratar ahora ya de cubrir los 3 puntos rápidamente, habiendo explicado el contexto de esta conferencia. Da con una actitud de gozo rebosante, hermanos. A ver, normalmente conectamos el gozo con el recibir, no con el dar. ¿Estás de acuerdo? O sea, el gozo, a mí me produce gozo recibir, pero dar no, eso me duele. Claro, pero es un ejercicio. Dios dice, más bienaventurado, más feliz es que dar que recibir, pero muchas veces eso no es una realidad en nuestra vida. Pero hay algo en el gozo, hay algo que cuando tú das con gozo, le mueve el corazón a Dios, y ahorita se los voy a mostrar. O sea, hay algo, es una actitud que Dios aprecia cuando tú das con gozo. Te voy a mostrar un ejemplo en la historia, rápidamente. Por lo menos yo puedo distinguir 3 momentos claves en la historia del pueblo de Dios. Uno en el pueblo de Israel, 2 en el pueblo de Israel, una en la iglesia. Uno es en Deuteronomio cuando se iba a levantar el tabernáculo, donde iba a habitar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? El arca y todo lo demás, los querubines. Habla de una ofrenda generosa que se juntó para poder construir. El tabernáculo era un dechado de excelencia y de preciosidad, digno de nuestro Dios. Amén. ¿Y qué se hizo para que eso pasara? Se levantó una ofrenda generosa. Luego, en Primera de Crónicas 29, que es lo que vamos a ver ahorita, ahora se va a levantar el templo para Dios, ahí en Jerusalén. Y también se vuelve a levantar otra ofrenda generosa, porque era para Dios, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y luego viene un tercer momento, y todo representó un avance, hermanos, todo representó un avance. Pero luego viene otro momento, en Hechos capítulo 4 y 5, que es el nacimiento de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Y se acuerdan, si ustedes han leído Hechos, se acuerdan que una de las cosas que distinguía a esa iglesia era su ¿qué? Generosidad. Entonces, dice la Biblia que la gente vendía sus casas, vendía sus terrenos y traía el dinero a los pies ¿de qué? De los apóstoles. Porque, hermanos, en cada avance que realmente queremos, nos guste o no, pero en cada gran avance que queremos de la iglesia o del templo o de la obra de Dios, se requiere de generosidad. ¿Sí me siguen ahí? No se puede tener un gran avance si somos mezquinos y cerramos el corazón y la mano. Entonces, pero lo más importante es que en todos estos eventos se hizo con gozo. Se hizo con gozo. Entonces miren, David quería construir el templo, Dios no se lo permite, le dice, lo va a hacer tu hijo, ¿verdad? Pero David dice, bueno, si no lo puedo construir yo voy a dar. Y miren lo que dice ahí, 1 Crónicas 29:2. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, ¿qué? Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de ¿quién? De mi Dios. Hermanos, ¿quién es la casa de Dios?
A ver, no escuché. ¿Quién es la casa de Dios hoy en día? Así es, hermano. ¿Estamos hoy levantando todavía el templo espiritual para Dios, sí o no? Cada vez que ganamos un alma para Cristo y la discipulamos, ¿estamos edificando el templo, sí o no? Entonces, esto que está pasando en Primera de Crónicas sigue sucediendo hasta el día de hoy, solo que ya no es un templo físico, es un templo ¿qué? Espiritual. ¿Y se requiere generosidad para seguir edificando este templo? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Pero vea lo que dice David. Yo con todas mis fuerzas he preparado una ofrenda generosa. Con todas mis fuerzas. Hermanos, la primera cosa es que cuando usted piense en este numerito, diga, estoy poniendo aquí toda mi fe, estoy poniendo aquí todas mis fuerzas, estoy entregando aquí todo o me estoy reservando. El afecto de Dios por la casa, el afecto de David por la casa de Dios era tan grande que él hizo todo lo posible para que se edificara un templo hermoso a Dios. ¿Y se logró? Se logró. Queremos una iglesia aquí que sea una luz brillante para esta comunidad en tinieblas. ¿Queremos algo grande aquí? Yo sí creo que queremos algo grande, pero se va a requerir de que hagamos un esfuerzo verdadero, no solo este año, quizás los próximos años. Ahora, entonces David le está poniendo aquí el ejemplo. Gracias, Marco, por tu testimonio, que en condiciones tan difíciles él dice, miren, esto es lo que yo hice. Sí, siempre es importante que los líderes, aquí mis hermanos líderes, vayamos por delante, ¿sale? Piénsalo de una vez, porque como líderes tenemos que hacer esto. Esto es lo que yo siempre hago en mi iglesia, me tengo que poner al frente y decir, como familia pastoral, esto es lo que vamos a hacer. Mira, quiero mostrarte cómo se hace con todas nuestras fuerzas posibles en este momento. Amén. Entonces, David le está poniendo el ejemplo al pueblo porque ahora los va a retar. Mire, versículo 25, 1 Crónicas 29:5 dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda qué? Voluntaria a Jehová. Y entonces ahora yo les pregunto, hermanos, no levante su mano. ¿Quién querrá hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Porque para eso estamos el día de hoy. Ejemplo ya tienen de su pastor, ejemplo tienen de otras personas, ahora nos toca a nosotros. Bueno, David pone el ejemplo, pone del tesoro nacional, pone de su propia bolsa, reta ahora al pueblo, el pueblo se siente inspirado y según los estudiosos, en un solo día, adelante, en un solo día se levantó una ofrenda de 7.5 billones de dólares, o sea, una cantidad como esa que ves ahí. En un solo día. Vea el poder de la generosidad. Vea el poder de un corazón estimulado por Dios a dar. Y usted dice, pues eran los ricos del pueblo. No, hermanos, era todo mundo ahí. Pequeños y grandes. Todos queriendo hacer algo para la casa de Dios porque amaban a Dios, amaban la casa de Dios. Hermanos, hoy yo los quiero invitar a eso. ¿Amas a tu iglesia? ¿Amas a Dios? ¿Amas la obra que Dios nos ha mandado a hacer? Bueno, ahora es el momento de hacer algo increíble, quizás como nunca lo han hecho en los años anteriores. Hoy es la oportunidad. Hazlo con todas tus fuerzas, pero lo más importante, hazlo con gozo. Primera de Crónicas 29, 9, 10. Yo esperaría que después de juntar esta cantidad, despojarse de todo esto, el pueblo estaría llorando, diciendo, ay, ahí van mis joyas, ¿verdad? Uy, ahí van las escrituras de mi carro, que no te las vamos a pedir, no te preocupes. La factura, ¿no? Mira lo que dice, 1 Crónicas 29, y se alegró que el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿qué? Voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. Créame, su pastor se va a alegrar mucho si ustedes hoy le dan una muestra enorme de generosidad, pero sobre todo Dios va a estar complacido. Se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Ahora, ¿de dónde provenía este gozo? Los versículos 11 y 14 dicen, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas, porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Lea conmigo. Pues todo es ¿qué? Tuyo, algo que ya sabemos, que todo es de Dios, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Hermanos, la razón del gozo de dar una ofrenda tan grande, tan generosa, de hacer una promesa para Dios, era la gratitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levanten su mano, estamos convencidos de que el éxito financiero en nuestra vida proviene de Dios? No hay más. No es tu inteligencia, no es que fuiste a la mejor escuela de aquí, de la zona. Esas son cosas que aún Dios te dio, amén. Entonces, ¿por qué vamos a dar con gozo a Dios y no con la cara así de limón? Porque estamos, ¿qué? Agradecidos, hermanos. Si usted está agradecido, y no es manipulación, David lo está diciendo aquí, de lo tuyo, de ti hemos recibido y de lo que tú nos has dado, te damos, hermano. Eso es lo único. Aquí no estamos haciendo gran cosa, realmente. Estamos dando lo que Dios nos va a dar. Aún esta promesa de fe, ¿quién la va a proveer? Usted se va a ir a trabajar de noche, trabajando 3 trabajos, ¿no? ¿Esto quién lo va a proveer? Dios. Y de lo que Él nos dé, entonces nosotros vamos a dar. Bueno, Luis, pero eso era el Antiguo Testamento, aquí estamos en el Nuevo Testamento, yo no soy judío, Marco no es el rey David, ¿verdad? Casi, pero no. Ok, entonces vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 9:7, veamos. Cada uno de, ¿qué? Como propuso en su corazón, o sea, voluntariamente, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Ahí está nuevamente el principio del gozo, ¿sí o no? ¿Cómo quiere Dios que levantemos la ofrenda el día de hoy? Preocupados, híjole, no sé si yo voy a poder y que mejor no, ¿verdad? No sé si me alcance, yo también tengo mis problemas y no sé qué. Hermano, si vas a estar así, mejor no lo des. O mejor no llenes esto. Amén. Dios va a usar a aquel que está dispuesto y agradecido, y que lo va a hacer con un corazón ¿qué? Alegre. No sé cómo se va a recoger esto, pero si ponen algo aquí para que usted pase con su tarjetita, pase. Ja, 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 ja. Bueno, no como Santa Claus, sino, pero así, mira, como se reía Ana, Ana tiene una bonita sonrisa. Ja, 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 ja. La palabra alegre en el griego es la palabra hilaros, que viene de hilarante, y quiere decir una sonrisa desbordante y ruidosa. Por favor, ¿cuántos están con gozo hoy esta mañana? ¿Cuántos? Avísele a su cara. Ahora sí, ya se rieron, ¿eh? Porque sí, sí, yo estoy muy alegre, sí, Dios le bendiga. Y somos como que bautristes en lugar de bautistas, ¿no? Hermanos, vamos a hacer esto con alegría porque lo estamos haciendo por una buena razón. La razón correcta. Y hermano, usted nunca va a perder cuando le dé a Dios. ¿Escuchó? No tenga miedo, es que no me va a alcanzar, es que Dios no va a cumplir. No, Dios no es como nosotros. Dios es fiel. Créale a Dios y hágalo con un gozo intenso y con gratitud. Primera actitud, entonces, vamos a hacer una fiesta después de que se sepa lo que se juntó. Y Dios quiera que sea la meta que este año se tiene. La segunda manera muy especial que debemos nosotros levantar una promesa de siembra es con una entrega incondicional. Una entrega incondicional. Ok. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesús nos ha dado 2 imágenes de lo que significa apreciar el reino de Dios. ¿Sale? O sea, Él nos está explicando aquí qué debe ser lo más valioso para nuestras vidas como creyentes. ¿Está bien? Vea, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces, el reino de los cielos, ¿a qué lo compara? A un tesoro, ¿vale? ¿Todos entendemos lo que es un tesoro? Si usted se encuentra un tesoro aquí ahorita en el lote de enfrente, ¿querría ese lote o no? Claro.
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, ¿qué hace este hombre? Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, renuncia a todo para comprar ese campo. Segunda imagen, ahora el de un buscador de perlas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas, ¿qué? Perlas. Todos entendemos que una perla es algo de valor, precioso. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y ¿qué hizo? Y vendió todo lo que tenía y la compra. Renuncia a todo para poder obtener lo que para él es más valioso. Ahora, sí, Mateo, escrito para judíos, sí, el reino de los cielos. No se supone que nosotros, siendo gentiles redimidos, cristianos, vamos a obtener la tierra en posesión. No somos judíos, ¿no? Pero aquí hay un principio espiritual que sí nos ayuda, y es entender qué es lo más valioso para nosotros. Y lo más valioso para nosotros como creyentes debe ser Jesús y su reino, ¿sí o no? Mira hermanos, lo que nos está queriendo decir es que Jesús, seguir a Jesús debería ser visto por todos nosotros como la oportunidad de nuestras vidas, hermano. Seguir a Jesús debería de ser por todo creyente como la oportunidad de nuestras vidas, de tal manera que estamos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús. A ver, a un nivel terrenal, aquí tengo a Sashiel y a Masha, sí, perdón Masha. Pero tú conociste, ya nos platicaron la historia en el campo pastoral y tú la conociste y estaba bien lejos Masha, ¿sí o no? Y luego creo que para que salir era un buen... Era complicado, primero tú entrar y creo que luego salir, algo así. Pero tú pensabas que Masha valía la pena, ¿sí o no? Hiciste el viaje, no sé cuánto te costó, te arriesgaste y de alguna manera Sashiel tuvo que renunciar a ciertas cosas porque pensó que casarse con Masha era la oportunidad de ¿qué? De su vida. Y ahora están aquí, ¿verdad? Un aplauso para ellos, ¿sí los conocen? Dicen, no sabemos quiénes son ellos. Bueno, se los presento, Sashiel y Masha. Ella es bielorrusa. Y ella dejó a su familia, ¿me imagino? Su comida, su país, todo lo que tus memorias, porque pensó que valía la pena por casarse con ¿quién? Con Sashiel. Bueno, ese es un ejemplo aquí terrenal de lo que debería ser Cristo para nosotros, hermanos. Pero muchas veces cuando Jesús nos pide seguirles, ¿qué pasa? Oye, deja todo y sígueme, dice Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces, no? No lo vemos a veces como la oportunidad de nuestra vida, lo vemos como, ay, mamacita, ¿verdad? Yo no pensé que me iba a pedir todo Jesús. Entramos a esto de ser cristianos y no entendemos todo hasta mucho después. Pero ¿es así realmente, Luis? Bueno, sí es así, y este es el test del discipulado. Diga conmigo, el test del discipulado. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros, está hablando Jesús, levante la mano cualquiera de vosotros, levante la mano. Algunos no son cualquiera. Levante, usted es cualquiera, o sea, todos aquí, ¿no? Cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a qué? Léalo ahí. A todo lo que posee, ¿qué cosa? Si Sashiel le hubiera dicho, Masha, eres la oportunidad de mi vida, pero no puedo hacer el viaje allá, ¿podrías venir tú para acá? ¿Qué hubiera dicho Masha? No puede ser mi esposo. Si Masha hubiera dicho, bueno, sí, pero quiero que te quedes aquí arribita de la casa de mis padres, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Que sí lo pensó, dice. Sashiel le hubiera dicho, no, o sea, lo lógico es que acá conmigo, ¿no? Pero si le hubiera dicho, no sé, pues entonces no puede ser mi esposa. ¿Sí me estoy explicando? Es lo mismo.
Y Jesús está aquí subiendo el nivel, hermanos. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Sí, podemos ser creyentes en Jesús, sí, podemos ser simpatizantes de Jesús, pero para ser seguidores de Jesús necesitamos estar dispuestos a una entrega total. ¿Y eso incluye mis finanzas, pastor? Es lo primero. Es lo primero. Pero muchas veces ese tema en la iglesia, en nuestras vidas, es el que más nos impide seguir a Jesús. Es el que nos impide ser discípulos de Jesús y pasar el test. Pero no podemos ser generosos con Jesús si primero no estamos dispuestos a renunciar a todo por Él. Amén. Si primero no podemos ver a Jesús como la oportunidad de nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero si hay un lugar donde yo quiero poner mi tesoro, es en Jesús, hermanos. Y en ningún otro lado. Ni en mi trabajo, ni en mi carro, ni en mi negocio. Quiero poner mi tesoro, ¿dónde? En Jesús y en la casa de mi Dios. ¿Y dónde dice eso, pastor? Bueno, lo acabo de leer, pero ahí te va el ejemplo más claro. La historia del joven rico. ¿Cuántos recuerdan esta historia? El joven rico. Lo puede leer usted en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18, con calma en su casa, lo puede estudiar. Pero usted recuerda la historia, llega un joven que tenía mucho dinero, muchos bienes, pero que quería ser seguidor de Jesús, ¿ok? Pero este chavo era un religioso, guardaba los mandamientos y pensaba que eso era suficiente, pero aún no lo había entregado todo. Amén. Y entonces llega con Jesús y Jesús, pues el Señor se la sabe de todas, ¿no? Primero como que medio así como en el billar, dicen por ahí, ¿verdad? Lo engaña pensando que Jesús no sabe y le dice, ok, ¿quieres ser mi discípulo? Guarda los mandamientos. No, soy una chulada, yo honrar a los padres, adorar, dar mi diezmo, cantar, saludar ahí en la iglesia, yo lo hago desde chiquito, ¿eh? No, Jesús, mira, yo soy una chulada. Yo merezco ser tu seguidor, ¿no? Como buen religioso, como a veces nosotros somos un poco así. Preferimos hacer cosas que realmente entregarle lo más preciado a Jesús. Y entonces Jesús ahora va directo al grano, y eso me encanta de mi Dios siempre. ¡Pum! Va a la raíz del asunto. Le dice, ok, ¿crees que eres una chulada? Todavía te falta algo. Y entonces toca en la llaga, ¿no? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico gritó, yupi, sí, vamos a vender todo. Y con gozo se fue y ya se regresó a seguir a Jesús. ¿Verdad que así fue la historia? No, hermano. Dice la Biblia que entristecido se alejó de Jesús porque tenía muchos, ¿qué? Bienes. Escucha esto, las riquezas no rendidas a Dios nos impiden ser discípulos de Él. ¿Ya? Cuando yo no he rendido, no he entregado en mi corazón, no es que ya mañana te vamos a pedir las escrituras de tu casa, hermano, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en tu corazón tú tienes que estar dispuesto a entregarlo todo por Jesús, porque Él vale la pena. Amén. ¿Vale la pena, Sachiel? Bueno, al revés. Sachiel, ¿vale la pena, Masha? ¿Morirías por ella? Lo dudó un ratito. Así. Excelente, un aplauso para Sachiel, ¿eh? Un aplauso para Sachiel. Ahora, hermanos, ¿qué es para ti Jesús? ¿Es lo más valioso? ¿O solamente es una bella religión? ¿Un conjunto de doctrinas ahí bonitas? ¿O verdaderamente es tu Salvador y tu Señor, tu Padre Celestial? Por quien vale la pena seguirlo todo, seguirle de todas maneras. Entonces la pregunta esta mañana cuando llenemos aquí esto es, ¿pasaremos el test
o tendremos reservas? No sé, yo creo que mejor me reservo tantito a la hora de escribir algo aquí. No me quiero meter en problemas con mi marido o con mi esposa. Ok, ¿tenemos reservas con Jesús? ¿Qué si Jesús te pidiera todo hoy? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Qué si Jesús te pidiera todo hoy? ¿Aún le seguirías? ¿O te irías triste porque quizás Dios te está pidiendo esa relación? Quizás Dios te está pidiendo ese trabajo. Quizás Dios te está pidiendo tu corazón. Quizás Dios te está pidiendo que renuncies a tu orgullo. Yo no sé a qué tienes que renunciar tú, pero si Dios te lo pidiera, ¿aún le seguirías? Esa es la pregunta. ¿Pasarías el test? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo? Ese es el test. Y entonces, sigue leyendo la historia, los discípulos dijeron, pues ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede? Porque Jesús dijo, es bien difícil que los ricos puedan entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. No que porque tienen riquezas, sino porque confían más en sus riquezas y no las han entregado a Dios que confiar en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y los discípulos dicen, entonces ¿quién puede hacer esto? Nadie. A lo mejor tú también estás pensando en esto, ¿no? Pues ¿quién puede pasar ese test, verdad? ¿Quién puede entregarlo todo? Es muy difícil. Bueno, la buena noticia es que sí hubo personas que lo han pasado. Vamos a la tercera actitud. Y una vez que tú lo pasas, ahora tú puedes dar con una actitud de fe, ¿cómo? Expectante. ¿Qué significa fe? Esa palabra rara, expectante. Una fe que espera recibir lo que espera recibir. Una fe que espera. Antes de pasar a esto, veamos quiénes sí lograron pasar este test. Hubo 12 hombres, 11 hombres, al final el otro no lo pudo hacer, que sí logró pasarlo. Adelante. Bueno, dice entonces, respondió Pedro, fíjense, Pedro, y le dijo, tenemos la imagen más adelante y luego nos regresamos, ahí está. ¿Quiénes pasaron el test? ¿Quiénes? Bueno, los actores de Chosen pasaron el test. No. Ellos ahora representan a un grupo de hombres que pasó el test. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos pasaron el test, hermanos. Usted quiere decir, y esto me anima a mí, que si ellos pudieron, también tú y yo podemos, hermanos. Pero tenemos que ponernos en el momento para probar que eso es así. Y este es un buen momento. ¿Amén? Esta conferencia es el ejercicio, hermanos. Si verdaderamente somos discípulos o no de Jesús, si verdaderamente lo estamos siguiendo, no importa qué, no importa el costo, ¿verdad? Vamos a seguir a Jesús. Pero hubo 11 hombres, por lo menos al final quedaron 11 más el que se eligió después, que sí pasaron el test. Y por eso Pedro, después de que pasa este evento del joven rico, le hace esta pregunta a Jesús. Primero empieza diciendo, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos ¿qué? ¿Ve? ¿Pasaron el test, sí o no? Pedro sabía que lo había dejado ¿qué? Todo. ¿Usted recuerda la pesca milagrosa? Esto lo prediqué el año pasado, bueno, en la siembra del año pasado, prediqué sobre la pesca milagrosa y cómo esa pesca era lo que Pedro siempre había anhelado. Yo creo que un pescador nunca había pensado tener esas ventas. Era una pesca que jamás en su vida él había visto. Pero dice el capítulo 15, termina diciendo que Jesús se da cuenta de quién es Jesús. Que la pesca había venido ¿por quién? Por Jesús. Y que Jesús era Dios, se arrodilla y le dice, apártate de mí porque soy hombre ¿qué? Pecador. Y entonces Pedro decide entre algo valioso y entre algo más valioso. Y termina el capítulo diciendo, y bajando a la arena, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quién hace eso, hermanos? Si usted vende pan y tiene la mejor venta en un fin de semana, cierra el changarro y se va de misionero. Bueno, ese es el discipulado.
Pedro lo hizo. Entonces dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Ya voy a terminar, ¿sale? Y te hemos, ¿qué? Seguido. Y luego viene una pregunta que es muy cuestionada, ¿verdad? Por muchos. Y le pregunta, ¿qué pues qué? A ver, ustedes son bien listos, son del Estado de México, son de Chalco, ¿verdad? Bueno, de diferentes maneras. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Eso. En otras palabras, hemos dejado todo, hemos pasado el test, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¡Wow! Esto va en contra de toda la religión organizada. Porque si a mí me lo hubiera preguntado Pedro, le hubiera dicho, cállese carnal, ¿va? ¿Ah? Va para atrás, Satanás. ¿Qué anda usted pensando en usted cuando usted debe entregarse por completo? ¿Verdad? Que Dios, y sí, claro, primero hay que pasar el test, aquí en nuestro corazón, pero luego Pedro hace una pregunta legítima, y entonces mire la respuesta de Jesús. Le voy a dar dos pasajes. Usted pensaría que que Jesús lo reprendió y le dijo, qué codicioso eres, qué egoísta, estás pidiendo algo para ti, está mal pedir para ti, pero mire la respuesta de Jesús. Ahora, ojo, estoy diciendo cuando usted ya pasó el test, no antes. Usted ya lo entregó todo, ya no tiene reservas con Dios. Mire la respuesta de Jesús, Mateo 19:29. Y cualquiera, levante la mano otra vez, cualquiera. Que hace rato algunos no son cualquiera. Sigue habiendo aquí gente que no son unos cualquiera. Ahora, ¿y cualquiera se refiere a todos? ¿Nosotros los que estamos aquí? A todos. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Escuche, todos estos en la época de Jesús eran las fuentes de sustento de las personas. La familia, las tierras, ¿sí? Una lancha para pescar. Está hablando de cosas físicas, no está hablando de cosas espirituales. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si usted está dispuesto a dejar esa área de su vida y renunciar a ella y llevar una vida generosa por mi nombre, aquí está la causa correcta. ¿Por qué vamos a hacer esta locura que hicieron los discípulos? ¿Por qué los podemos imitar? Por la causa de Jesús, hermanos. ¿Por qué tú hiciste la locura de ir a Bielorrusia? Y a lo mejor que te quedaras ahí encarcelado. Bueno, no sé cómo es la verdad, pero me imagino. ¿Sí o no? Se arriesgó a eso. ¿Por qué? Bueno, porque pensabas que era la razón y el motivo correcto. Hermanos, cuando se trata de Jesús, es la razón correcta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Despojarse de lo que tenemos por causa de la obra y de Jesús es la razón que correcta. ¿Cuántas veces lo hacemos por razones incorrectas? Por cosas que no valen la pena. Ahí van las chicas y van detrás del chavo, y ni vale la pena. Estoy viendo aquí a tres. A tres que no son así, pero que simplemente es el consejo, ¿no? Hermanos, ¿por qué entonces no mejor hacerlo por Jesús? Que es la oportunidad de nuestras, ¿qué? Vidas. Pero ahora vea, cualquiera que haga eso, por mí, dice Jesús, recibirá, ¿qué? 100 azotes. No, 100 veces más, ¿y qué? Y heredará la vida eterna. ¿Está hablando de un retorno? ¿Sí o no? ¿El principio de la siembra y la cosecha? ¿Sí o no? ¿Tú siembras generosamente? Dios te devuelve ¿cómo? No, y ni siquiera te vuela la cabeza, hermanos. Y de veras, esto no es carismatismo ni nada, es palabra de Dios, hermanos. ¿Tú créelo o no? Ahí está. Pedro está el ejemplo. Ok, habrá algunos, aquí hay varios hijos del trueno y mucha gente estudiosa de la Biblia y dirán, a ver, pastor, pero ahí es Mateo, está escrito a judíos, eso no está escrito acá para nosotros, y además ahí no dice que va a ser en esta vida. Sí, allá en la eternidad toda la recompensa, más allá del sol, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a ver otro pasaje paralelo, Marcos 10, 29 al 30. Aquí Marcos está escrito ¿a quién?
a los gentiles, está escrito a la iglesia, ¿sí? Aquí ya estamos hablando en otro contexto. Y respondió Jesús y dijo, es el mismo pasaje, pero vea. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, otra vez levante la mano aquí, que no hay ninguno, todos, ¿verdad? Que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y de qué, y del evangelio, otra vez las causas correctas por las cuales uno debe despojarse, que no reciba 100 veces más, lea conmigo, ahora en este tiempo, casas, ¿qué vas a recibir? Sí, muchos discípulos espirituales, bueno, puede ser, pero no está hablando de eso, dice, ¿qué vas a recibir? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Qué tal un local para esta iglesia, verdad? ¿Qué tal un terreno? No está hablando ahí de tierras. ¿No te gustaría? Sí, con un montón de problemas, ¿verdad? Enfermedades, pérdidas familiares, pérdidas materiales, sí. Y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Ahora, hermanos, regresémonos. Cuando dice ahora en este tiempo, ¿a qué tiempo se refiere Jesús? Silencio. ¿A qué tiempo se refiere Jesús? Ahora, aquí y ahora, hermanos. Y no quiero meterme en el corazón de Dios porque la Biblia se tiene que entender en el contexto de la naturaleza y el carácter de Dios, si no nos vamos a equivocar. Por eso más importante que el conocer la Biblia como de manera intelectual, tienes que conocer a Dios de manera personal. Tu relación con Dios es más importante que conocer la Biblia del derecho al revés. Porque si tú no puedes saber qué clase de Dios y Padre Celestial tienes, por eso empecé el viernes con lo primero. Tú tienes que entender que Dios no es como nosotros. Dios es bueno, misericordioso, compasivo, se compadece de sus hijos. Por eso la respuesta de Jesús a Pedro fue con amor, amén. Y llenando una necesidad de Pedro, que él quería saber qué vamos a obtener. Dios sabe que todos como seres humanos pensamos, bueno, ¿y qué vamos a ganar nosotros, verdad? Y si a algunas personas le parece eso poco espiritual, pues enójese con Cristo. Porque Jesús mismo establece aquí en estos dos pasajes que Él espera recompensar a todos aquellos que se despojan por el Evangelio y por Él. Amén. Entonces, ¿es legítimo esperar un retorno de parte de Dios? Otra vez, a ver, iglesia, ¿es legítimo o no es legítimo? ¿Es bíblico o no es bíblico? Sí, hermanos, pero primero hay que pasar la prueba. Y aquí está. Claro, todos aquí queremos un avance en nuestra vida y Dios quiere dárselo, de veras. Pero primero hay que pasar el test. Porque el que siembra escasamente, ¿cómo va a sembrar? ¿Cómo va a cosechar? Escasamente. Pero el que siembra generosamente, ¿cómo va a ser su avance? Generoso. Y Dios no lo hace necesariamente en dinero, puede ser una cosa física, pero tu familia, hermanos. En mi iglesia yo tengo gente que no puede tener hijos y Dios les concedió tener hijos. En mi iglesia, gente que su familia no era salva, hermanos. Un hombre llegó, ¿verdad?, a nuestra iglesia, no estaba ni casado con la novia, tenían problemas de todo tipo, ya tenían hijos por acá, hijos por allá, y ahora son una hermosa familia cristiana en nuestra iglesia, hermano. Y Dios restauró la vida de este hombre. ¿Y cómo conectamos eso con la siembra? Bueno, yo no digo que Dios no puede hacer lo que Él quiera, pero sí digo que Dios escucha nuestras oraciones, amén. Y Dios es bueno, y como ya dijo su pastor, pedid y se os dará. ¿Por qué no tenemos, hermanos? ¿Por qué hay muchas áreas de nuestra vida no tenemos lo que necesitamos o lo que deseamos? ¿Por qué? Porque no pedimos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? ¿Se vale pedir? Se vale pedir. Pero primero hay que ¿qué? Pasar el test.
demostrarle a Dios que no hay nada más valioso que Él. Y es de la manera correcta, por las causas correctas. Así que la última actitud aquí, tercera actitud para dar de manera impactante, una fe que espera ¿qué? Un retorno, una fe que espera un avance. ¿Y para qué queremos un avance? Pues para seguir dándole a Dios, ¿sí o no? ¿Para qué quería Ana un hijo? ¿No lo quería para regresárselo a Dios? Claro. No estoy hablando de Anita, estoy hablando de la otra Ana. Pero si quieres un hijo, podemos hacer algo con Dios en este momento. Se pongan a chambear, dice su pastor. Échale ganas. Dice Emanuel, no. Ya estoy por terminar, me estoy extendiendo demasiado. Hermanos, imagínense, 100 veces más, hice el cálculo el otro día, es un 10,000% de interés sobre tu inversión. Dígame aquí algunos financieros, ¿qué institución da un 10,000% de interés sobre lo que inviertes? No existe, hermanos, no existe. Así que si hay un lugar donde de veras es un buen trato invertir lo que Dios te ha dado, es en Él y en su obra. Ahí es donde tenemos que poner, porque donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Hermanos, hoy es el día para tu iglesia de poder tocar fuerte la puerta con tu generosidad y luego espera lo que Dios va a hacer el próximo año y los que siguen. Amén. ¿Estamos listos entonces? Viene el momento de levantar las ofrendas. Va a venir su pastor, solo quiero terminar con algo más. A ver, ahí les va. Mira, hay dos maneras de nosotros hacer esto. A lo largo de los años tú puedes usar cualquiera de las dos, pero vamos a ponerlo ahí. Podemos pedir por la razón, podemos dar o prometer por la razón, o podemos prometer por revelación. A ver, diga conmigo, razón, revelación. Por la razón, hago mis cuentas, veo mi presupuesto y digo, para esto me alcanza y eso pongo ahí. Y está bien, Dios lo bendice, pero esa es una manera. Pero hay otra manera que Dios la bendice más y es por revelación. Recuerde, ¿quién es la fuente? ¿Yo qué soy? Soy una mujer, no un hombre, ¿no? Soy un canal. O sea, es a través de mí que Dios quiere hacer esto. Amén. Entonces yo le digo a Dios, ahorita les van a dar tiempo para orar. Dios, ¿cuánto quieres dar a través de mí? Amén. Dios, ¿cuánto quieres dar a través de mí? Ponlo tú aquí, ¿ah? Y ya sé, el que se va a encargar de darlo, ¿quién es? Dios. Pero deja que Dios estimula tu fe aquí. Y entonces estamos hablando de otro nivel de dar. ¿Por qué no pruebas a Dios hoy? ¿Por qué no pruebas tu fe? Así que para lograr la meta que ustedes van a escuchar en este momento, se va a requerir que podamos confiar en Dios en esa área. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Adelante su pastor aquí. Un aplauso para él. Ok, gracias Luis. Pónganse de pie tantito para que se estiren. Pónganse de pie para que se estiren. Estírense, alcen los brazos. Y luego agarren, muévanse para acá, luego para acá. Y volvamos a tomar asiento. Volvamos a tomar asiento rápido. En lo que toman asiento, quiero agradecer a todos los que se conectan por YouTube. Nos vemos al rato, en la tarde. Ojalá puedan venir. Siempre tenemos nuestro servicio en la tarde a 5:30, pero lo vamos a hacer a las 6 de la tarde. Gracias por estar aquí. A las 6, ¿no? A las 6. 6:30, perdón. A las 6. Ya me regañaron. Ok, nos vemos. Gracias.